Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a comenzar leyendo allí, así como estamos de pie. Mientras despedía a la multitud, Jesús les pidió a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana, Jesús se le acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos, al verlo, gritaron llenos de espanto: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús inmediatamente les gritó: «Calma, no tengan miedo, soy yo». Escuchen lo que dice Pedro. «Señor», le responde Pedro, «si realmente sos vos, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde estás». «Está bien», le dice el Señor, «vení». Sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas a Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. «Señor, sálveme», gritó horrorizado. Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Jesús ni siquiera dijo nada, se subió a la barca. Los otros discípulos, maravillados, se arrodillaron y le dijeron: «No cabe duda de que eres el Hijo de Dios». Padre, estamos en una noche de oración. Y tú nos has enseñado que orar es hablar con Dios. Y pedir a Dios en el nombre de Jesús. Y agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Tú nos enseñaste a ser agradecidos. Y te agradecemos incluso por el frío, incluso por las pruebas que nos hacen más fuertes. Gracias, Dios, porque nos das esta oportunidad de estar reunidos en tu presencia. Para muchos tal vez que no puedan llegar, poder recibir la palabra desde donde están. Cosa que antes era casi impensable. Pero así como nuestra voz llega tan lejos a algún hogar, a alguna casa, en algún lugar del mundo, así también queremos que tu voz llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Queremos conectarnos. Cuando la gente se conecta a través de YouTube o de Facebook, Dios, queremos conectarnos con tu Espíritu Santo para que tu voz, no la voz del pastor, tu voz llegue a nuestros corazones. Saca todo lo que impide que venga tu voz. Hay interferencias, hay situaciones, hay problemas. Pero Dios, disponemos nuestro corazón. Cantábamos recién de que el Señor está cerca, que tú estás cerca nuestro. Y al acercarnos a ti, tú te acercas aún más, Señor. Padre, oramos que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas. Tal vez hay mucho viento por algún lado. Tal vez no solo es de noche acá en la Argentina, tal vez es de noche en algún corazón, en alguna familia. Tal vez hay tormentas en la economía, en algún matrimonio. Tal vez hay mucho viento, tal vez hay relámpagos, hay ruido, tal vez hay temor. Pero tú nos has dicho que nos dejas tu paz. Ayúdanos a verte,
a verte en medio de la oscuridad, en medio de las tormentas. Dios, que este rato en intimidad, en la oración, sea un momento de gloria, de dulzura. Un momento de paz, un momento de confianza, un momento para centrar nuestra mirada en ti, Señor, y no desviarnos. Y centrar nuestro oído para escuchar tu voz, Señor. Oramos que calmes las voces que nos dicen, pero vos tenés problemas, pero mirá los temas que tenés y todo lo que nos pasó en el día y en el trabajo. Ayúdanos a desconectarnos y a conectarnos contigo a través de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu gloria, llénanos de tu paz, llénanos de fe en esta hora. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, que Dios los bendiga. Esta noche, esta historia tan sencilla que conocemos tanto, la historia de Jesús, muchas gracias, hermanos, la historia de Jesús y de Pedro, nos invita a que no dudemos, a que no prestemos lugar a la incredulidad de que el Señor se acerca a nosotros. Él quiere estar cerca, por eso Él nos pide que oremos y que oremos sin cesar, porque quiere que estemos cerca de Él. Y qué buena oportunidad en una reunión de oración también para orar mientras estás escuchando la palabra, orar mientras cantamos, orar en todo momento y poder tener ese tiempo con el Señor. Como dije en la oración, pensaba en cuántos problemas habrás tenido en este día, cuántas situaciones habrás tenido que resolver. Y eso a veces nos agita demasiado y nos cuesta salir de la situación, sentarnos y tranquilizarnos. Pero por eso el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere estar cerca nuestro. Tal vez es de día en la vida de alguno. Tal vez está todo bien. Menos mal que yo no puedo ver lo que ve el Señor, ¿no? Cada una de las cosas en la mente. Usted tampoco puede leer lo que a mí me pasa por acá o lo que vivo. Para algunos es un día radiante, es como un día de primavera, lindo, la vida le sonríe. Pero tal vez para algunos también es un poco oscuro. Tal vez estás en medio de una oscuridad, en medio del viento, en medio de la tormenta, en medio de un lago, del mar, lo que puedas estar pasando. Ahora, ¿vieron qué mal que vemos en la oscuridad? Qué mal se ve y qué confuso está todo en la noche para ver. No me gusta manejar de noche. El otro día le pregunté a Milo en algún lado, porque me enteré que se había comprado unos anteojos de color naranja o algo así, que dicen que mejora la vista. La verdad no los compré después, pero ¿por qué? Porque dudé. No tuve fe, pero dicen que es bueno, yo qué sé por qué. Pero todo es tan así cerrado cuando vas en la ruta de noche y no se ve nada y me gusta disfrutar el paisaje. Es confuso. Y encima en una noche de tormenta, ¿no? Todo es aterrador, el viento, los relámpagos. Aquí no dice que había relámpagos. Era una noche de viento, después tal vez se desencadenó esta tormenta, los truenos, el rugir del mar. Nos cuesta distinguir, ver, oír correctamente en una situación así. Imagínense la escena en medio de una tormenta de terror. Una vez hace muchos años, ustedes fíjate, eran chiquitas, nos agarró una tormenta terrible, terrible, en medio de una ruta del campo, en el Chaco. Habíamos ido por otra ruta, o sea que demoramos más porque quisimos ir por otro lado, y ya era de noche, todavía nos faltaba un montón de camino. Era una ruta de campo sin señalización, una tormenta que no le puedo contar. No veíamos nada.
No podías ir rápido porque te comías un animal o cualquier cosa que podía estar ahí detenida. No podías parar porque te atropellaba el que venía atrás. No podíamos salir a la banquina porque era un barrial, era una cosa que no había banquina, era un desastre. No saber qué. ¿Saben cómo veíamos? La luz no servía para nada. A través de los relámpagos, de tantos relámpagos que había, se veía el camino. Era aterrador. Ya las nenas lloraban porque se dieron cuenta de la tensión, el ambiente, y tenían miedo por todos los ruidos que había. No se veía nada. O sea, incluso un animal, uno nada más que oraba y veía a través de los relámpagos, ¿no? Realmente espantoso. Fue horrible. Gracias a Dios, aunque fue un tiempo largo, se calmó después de la tormenta y pudimos llegar a salvo. Pero fue inolvidable. Ahora yo dije, imagínense una situación así. Tal vez no tengas que imaginarte mucho. Tal vez estás justo ahí. Tal vez tuviste una tormenta todo el día. Tal vez tenés una oscuridad en la vida ya de hace tiempo, de algunas semanas. Tal vez estás pasando una zona oscura donde no se ve nada desde hace un tiempo atrás. Tal vez estás en medio de los vientos, en medio de los relámpagos de la vida, en medio de una tormenta, y a veces pasa. También en esas noches así, de viento, de tormenta, de relámpagos, imagínense, como yo le decía, no ves nada. Esta gente estaba allí en el lago, tampoco veía nada, era de noche, no había faroles como hay ahora. Pero en la vida, en esas noches, en esos tiempos oscuros y de tormenta, nos cuesta mucho también distinguir, nos cuesta mucho ver y nos cuesta mucho oír al Señor diciendo, estoy acá, no tengas miedo. Escuchar los relámpagos, sentir los ruidos, sentir todas las interferencias, como decíamos antes, de todos los otros canales, de todas las otras cosas de la vida. Y el Señor está ahí, tranquilo hijo, estoy acá. Vos no ves nada, no lo podés ver porque estás en la oscuridad. Apenas ves algunas cosas. Es lo que le pasaba a Pedro, a los discípulos. No lo reconocieron al Señor. En los tiempos de situaciones oscuras como estas, es difícil distinguir a alguien. Digo, ¿cómo que no reconocieron al Señor? El otro día no reconocí a un hermano, se paró ahí para buscar a su esposa y a la hija, y yo le digo a la esposa, ¿quién es? Mi esposo, me dice. Estaba con una gorra así, claro, no sabía nada, no lo podía reconocer. Pero ¿cómo no reconocían al Señor? Pedro sale diciendo, si eres tú, Señor, o sea, si eres tú. Primero se ve que no veía bien. Veían cualquier cosa porque algunos dijeron es un fantasma. Pero además no creía que era el Señor. Si eres tú. ¿Sabe cuántas veces hay muchos que dicen, Señor, si vos estás acá, te pido esto, hace esto o aquello? Si sos vos realmente, si existís, entonces saná a mi hijo o ayúdame en mi enfermedad, si no, no creo más en vos. Bueno, un poco lo de Pedro. Pedro, si eres tú, manda que yo vaya. O sea, le estaba dando una orden al Señor. Decir que yo vaya y yo voy a ir por el agua. O sea, estaba diciendo, ¿en serio sos vos? Y en eso mostró su falta de fe. Mostró el entorno en el que estaba, de oscuridad, de confusión. Nuestra vida a veces está llena de voces, de confusión. No podemos ver al Señor que está ahí diciendo lo mismo que le dijo a ellos. No tengan miedo. Soy yo. Siempre está acercándose a nosotros. En medio de la noche más oscura, Él no nos quiere dejar solos. Él se acerca a la barca de los discípulos. Él no los iba a dejar solos. Él no te va a dejar solo. Y nosotros pensamos que Pedro es terrible, que falta de fe, encima después se hunde. Pero nosotros ni siquiera a veces llegamos a decir eso. Si Pedro dudó, como diciendo, ¿será Él? Si sos vos.
Nosotros ni siquiera nos acercamos a su condición, ni siquiera vemos al Señor a veces para preguntarle. A veces en medio de la tormenta ni siquiera lo vemos. Pedro por lo menos vio algo. No lo reconoció, no creyó, pero vio que venía. Hermanos, dígame cuántas veces en medio de la noche más oscura de tu vida, ahora sí hace un ejercicio de recordar, que tal vez fue ayer o tal vez fue hace 10 años. ¿Cuántas veces en ese momento tan difícil, en medio de la oscuridad, del viento, de la tormenta, de la noche, cuántas veces pensaste el Señor no está? Ni siquiera Pedro no lo reconoció. Y nosotros decimos que poca fe, porque Jesús dijo que poca fe. Pero yo ni siquiera lo vi al Señor. Pensé cualquier cosa, pensé que no estaba, pensé que estoy solo, pensé que ya se olvidó de mí. ¿Cuánta gente piensa? Me parece que Dios se olvidó. El otro día conversando con un hermano nos reíamos. Y él decía, a veces he dicho, Señor, ¿qué pasó? ¿Te dormiste? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? Y está bien que seamos sinceros con el Señor. Pero a veces es tanto los relámpagos, tantos los problemas, tantas las situaciones y tanta nuestra incredulidad que seguimos caminando por el mar, por el agua, sin ver al Señor. Ni siquiera viendo que Él está acercándose. Por eso decíamos hoy, decirle a alguien que el Señor está cerca. Por las dudas, si hay alguien que hoy vino diciendo, ¿será que el Señor está cerca? ¿Será que el Señor no se olvidó de mí? ¿Será que Él estaba para ayudarme? Fallamos en verlo acercándose a nosotros. Fallamos en verlo cerca nuestro. En escuchar su voz. En creer que Él está con nosotros. Muchas veces decimos, ¿dónde estás, Señor? O peor, ¿por qué no estás conmigo, como decía? ¿Por qué me pasa esto? O sea, le hace en otras palabras, ¿por qué? ¿Por qué no estás? ¿Dónde estuviste? ¿Parpadeaste? Mira lo que me pasó. El accidente, este problema, esta otra situación, esta enfermedad, esta crisis, esta oscuridad. Pero el Señor siempre viene a nuestra vida, a nuestro barco, viene a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuánto podemos creerlo? O sea, Él no dijo, yo estoy con ustedes solamente cuando hay sol y están las estrellas. Él dijo, yo estoy con ustedes siempre. Qué difícil es ver en medio de la tormenta. Qué difícil es ver en la oscuridad. Qué difícil es ver al Señor en los momentos complicados de nuestra vida. Nunca digamos como Pedro en medio de su inseguridad, Señor, si estás ahí, yo voy a creerte si haces esto o aquello, si vos me vas a sanar. Si sos vos, decime que yo vaya ahí. Si vos estás y existís, como dijo el pastor, entonces haz esto, porque si no, no voy a creer. Porque en una de esas, el Señor te dice, tomá, ¿y qué vas a hacer? Glú, glú, glú. Como le pasó a Pedro. Pedro, en esa incredulidad y en esa falta de fe, pensando, yo voy a estar más cerca, más rápido en este viento, en este peligro que estamos, me voy a donde está el Señor, y entonces voy a estar mejor que mis compañeros, que los discípulos. El Señor estaba viniendo a la barca, tranquilo, el Señor está viniendo para ayudarte. No le demos órdenes al Señor. Jesús le dijo, ¿querés? Bueno, acá tenés. Y a veces eso es un problema. Pedro no se hubiera hundido en el agua si se hubiera callado la boca y se hubiera quedado en el barco. Jesús hubiera venido, se hubiera quedado con él, hubiera abrazado a Jesús y Jesús lo hubiera abrazado y le hubiera dicho, tranquilo, Pedro, estoy acá. Pero Pedro creyó que podía mandar con Jesús. Y a veces en la desesperación, Señor, por favor, si sos vos, si vos existís, si vos sos real, por favor, cambia esta situación. Y si no la cambias es porque no existís.
Y si nunca pensaste así es porque tal vez nunca todavía tuviste una tormenta demasiado fuerte. Porque muchas veces pasa. Obligar al Señor también tiene sus consecuencias. Jesús sacó a Pedro del agua, recuerden. No lo dejó ahí tirado. A pesar de decirle, viste, no tenía fe desde un principio, no confiaste en que yo te vea. Nada, todo mal. Salió del barco por falta de fe. La tormenta se calmó, como dije, ni siquiera escuchamos a Jesús diciendo shh, como en algunas otras oportunidades. La tormenta se calmó cuando Jesús subió al barco. En un barco sin Jesús siempre va a ser oscuro y va a haber mucha tormenta. Ahora, Jesús subió al barco, la tormenta se calmó, tal vez Él la calmó, no sé, o se calmó sola como se calmó cuando íbamos al Chaco, en algún momento terminó.